El título de este mensaje es Leyendo los tiempos. Very well. The name of this message is Reading the Times. Claro, escuchamos la frase leyendo los tiempos Of y course. uno se pregunta de qué se trata. Of course, we read the phrase reading the times and we think, what does this mean? Porque estamos acostumbrados a leer sobre algo concreto. Because we are accustomed to reading about concrete things. Una hoja de papel tiene letras y palabras y yo puedo leer. A sheet of paper has letters and words and I can read them. Puedo leer en una pantalla de computadora. I can read on a computer screen. Puedo leer en un teléfono celular. I can read on the screen of a cell phone. Puedo leer palabras en un cartel o en una pared donde algo hay escrito. I can read words on a poster or on a wall where something is written. Y eso es muy concreto y lo podemos explicar. And that is very concrete and we can explain it. Pero ¿cómo explicar lo que es leyendo los tiempos? But how do we explain reading the times? ¿Cómo se leen los tiempos? How are times read? Si esto es algo intangible y quizá abstracto. This is something intangible. It's something maybe abstract. Voy a tratar de utilizar alguna definición, pero después con los ejemplos lo vamos a ver. I will try to use a definition, but then we will see this with examples. En realidad estamos hablando de algo figurado para establecer una verdad. We are really speaking of something that is figurative so that we can establish a truth. Cuando hablamos de leer los tiempos, When we speak about reading the times, estamos hablando de que cada uno de nosotros we mean that each of us se para en un momento de su vida stands upon a moment of their life y comienza a verse a sí mismo, comienza a ver su familia, comienza a ver su entorno, and begins to see himself, begins to see his family, his surroundings. analiza hacia dónde va, analiza su relación con Dios, He analyzes where he's headed and his relationship with God. distingue también lo que está pasando en el mundo, los cambios que se presentan de diferentes tipos, He also distinguishes what is happening in the world, the changes that are happening. y conforme va haciendo esa lectura, And while he's making this reading, conforme va discerniendo, distinguiendo, analizando, while he's discerning, distinguishing, analyzing, toma decisiones. he makes decisions. Porque cada lectura del tiempo lleva implícito tomar decisiones. Because every reading of the times has implicit the making of decisions. Aún no tomar decisiones cuando estamos leyendo el tiempo es una decisión. Even not making any decisions when we read the times is making a decision. O nos quedamos en el tiempo, We either stand back in time o avanzamos con el tiempo, or we advance with time, o tomamos distancia del tiempo porque sabemos a dónde vamos nosotros. or we distance ourselves from the times because we know where we are headed, Independientemente de dónde vaya toda la humanidad. independently of where the rest of humanity is headed. Las personas que no conocen a Cristo también leen el tiempo. The people who don't know Jesus Christ also read the times. ¿Cómo lo leen? De acuerdo a sus razonamientos, a su lógica, a sus sentimientos y a lo que ven casi inmediatamente. How do they read it? According to their reasoning, to their feelings, their emotions, and what surrounds them. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos una ventaja grandísima sobre ellos. But as sons and daughters of God, we have a great advantage on them. Tenemos la facultad de leer el tiempo de una manera totalmente diferente. We have the ability to read the times in a very different way. Porque podemos leer el tiempo o los tiempos con sabiduría. Because we can read the times with wisdom. Generalmente el mundo aplica sabiduría humana para las decisiones que hace. Generally, the world applies human wisdom to the things they do. Pero esa sabiduría es animal y diabólica. But that wisdom is like the one of the animals and is diabolical. Los hijos de Dios tenemos una sabiduría que viene de Dios. The sons of God have a wisdom that comes from God. Sin embargo, hace tiempo nosotros afirmamos algo por la Escritura. And despite all this, we affirm something in the past with Scripture. Y esto que afirmamos está en 1 Corintios 1:30. No lo busquen, simplemente lo voy a mencionar. And what we affirmed is in 1 Corinthians 1:30, and don't read it with me, I will read it. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes a Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. It is because of God that you are in Christ Jesus. He became wisdom from God for us. Aunque conocemos la virtud como la sabiduría como una manifestación de una cualidad o una virtud, Even though we know wisdom as a manifestation of a virtue or a quality,
Lo que el apóstol Pablo afirma por el Espíritu, que una persona es nuestra sabiduría. What the Apostle Paul affirms is that a person is our wisdom. Y esa es la persona de Cristo en nosotros. And that person is the person of Christ within us. Cuando la persona de Cristo está en nosotros, es sabiduría. When the person of Christ is within us, he is wisdom. Y no solamente es sabiduría, se manifiesta como sabiduría. And he's not just wisdom, he manifests himself as wisdom. Por eso los hijos de Dios podemos leer los tiempos con sabiduría. This is why the sons of God can read the times with wisdom. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de personas que leyeron sus tiempos. We will see a couple of examples in the Word of God of people who read the times. Pero de la manera en que lo leyeron, tomaron diferentes decisiones y tuvieron diferentes resultados. But in the way they read it, they made different decisions and had different results. Una de esas personas es la esposa de Lot. One of these persons is Lot's wife. La esposa de Lot. Lot's wife. Necesito hacer historia para ponernos en contexto de hacia dónde vamos y dónde queremos llegar. I need to give a little bit of a brief history to know where we're headed. Comienzo con Abraham y Sara. I begin with Abraham and Sarah. Abraham y Sara vivían en una región boscosa llamada Mamre. They live in a wooded area called Mamre. Dios los había llamado a salir sin saber dónde iban. And God had called them to leave, despite them not knowing where they were headed. En ese momento estaban en Mamre. And at that moment, they were in Mamre. Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda donde vivían. And Abraham was seated at the door of the tent where they lived. Y de repente aparecen tres personajes angelicales. And all of a sudden, three angelical characters come. Ángeles. Angels. Pero uno de esos ángeles era el mismo Señor. But one of those angels was the Lord himself. Abraham los recibe, los hace entrar en su casa. Abraham greets them, lets them come into the tent. Sara los agasaja con una rica comida. Sarah spoils them with a great dinner. Y en eso el Señor le dice a Abraham, And then the Lord says to Abraham, vas a tener un hijo. you will have a son. Y Sara se rió, And Sarah laughed porque dijo, soy una mujer anciana y mi esposo también. because she said, I'm an elderly woman and so is my husband. Naturalmente no podemos tener hijos. Naturally, we cannot have children. Y el Señor le dijo, fuiste incrédula y te reíste. And the Lord said to her, you've been unbelieving and you laughed. Sara no leyó los tiempos proféticos. Sarah did not read the prophetic times. El Señor le estaba anunciando que vendría un hijo, He was announcing to her that there would be a son. pero ella no lo creyó But she did not believe it. y lamentablemente pasó por incrédula. And unfortunately, she passed on as an unbeliever. Luego de este incidente, los tres varones salen After this incident, the three men leave. y van rumbo a Sodoma, donde vivía Lot. And they go towards Sodom, where Lot lived. Y conforme iban rumbo a Sodoma, el Señor dijo, le tengo que decir a Abraham algo muy especial y particular. And when they were headed to Sodom, he said, I need to say something to the Lord that is very particular and special. Le dijo a Abraham, ya estoy harto de la maldad y el pecado de Sodoma y de Gomorra y los voy a destruir. The Lord said to Abraham, I'm tired of all the sin and wickedness in Sodom, and I will destroy it. Viene un juicio sobre las dos ciudades, pero inmediato. Judgment is coming over the two cities, and it is immediate. Y Abraham entonces comienza a interceder. And Abraham begins to Y le intercede. dice, Señor, espérate, todavía no. He says, Lord, wait, not yet. Y si hubiera 50 personas justas que no pecaron, ¿lo vas a destruir? What if there are 45 just people there? Are you going to destroy Y el this? Señor le dice, está bien, si hay 50 no la destruyo. He says, okay, if there's 50, I won't destroy it. Pero luego la intercesión subió en temperatura. But then the intercession grew in temperature. Y fueron, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 personas. And it started, if there's 45 people, 40, 30, 20, 10 people. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a destruir igual? What will happen? Will you destroy it anyway? El Señor dice, bueno, si hay 10 justos, no la destruyo. And the Lord says, okay, if there are 10 just people, I will not destroy it. Lamentablemente ni 10 justos hubo. Unfortunately, there weren't even 10 just people here. Fue terrible, ni 10 justos en dos ciudades, It was- Sodoma y Gomorra. It was terrible. Not even 10 people in two cities, Sodom and Gomorrah. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, entonces quiero leer Génesis 19, 1 al 5.
Yo les pido que busquen en sus Biblias este pasaje, aunque yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Having made this introduction, now I want to read the versions in the Bible in Genesis 19, verses 1 through 5. Génesis 19, 1 al 5. Genesis 19, 1 through 5. Dice así: al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. The two messengers entered Sodom in the evening. Lot, who was sitting at the gate of Sodom, saw them, got up to greet them, and bowed low. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. He said, come to your servant's house, spend the night, and wash your feet. Then you can get up early and go on your way. But they said, no, we will spend the night in the town square. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos y ellos comieron. He pleaded earnestly with them, so they went with him and entered the house. He made a big meal for them, even baking unleavened bread, and they ate. Pero antes de que se fuesen a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Before they went to bed, the men of the city of Sodom, everyone from the youngest to the oldest, surrounded the house. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. And they called to Lot, where are the men who arrived tonight? Bring them out to us so that we may have sex with them. Me quedé helado cuando leí esto. I was stopped cold when I read this. Yo sé que conocemos la historia, I know that we know the story, pero también sé que a lo mejor hay niños o jóvenes u otras personas que no conocen esta historia. but I know that there may be children or young people here who don't know the story. El Señor ya se había ido, dos ángeles llegan a Sodoma y entran en la casa de Lot. The Lord had already left, and two angels remain in Sodom, and they come into Lot's house. Y me estremecí cuando dice, todos los hombres de la ciudad, desde los jóvenes hasta los mayores, And I was shaken when I read that all the men of the city, from the eldest to the youngest, tocaron a la puerta de Lot y le dijeron, queremos tener sexo con esos dos que vinieron. and they knocked on Lot's door and they said, we want to have sex with those two that came in. Digo esto y me estremezco por la maldad y por el pecado y la perversión que existe en el corazón humano. I say this and I'm shocked by the level of wickedness and sin that exists in the human heart. La homosexualidad era una parte de la maldad y del pecado. Homosexuality was just a part of the sin, Porque había otras cosas que Dios odiaba. because there were other things that God hated. Y Dios dijo, hasta aquí And God said, this is it. viene el juicio. Judgment comes. Dios no soporta la homosexualidad. The Lord cannot stand homosexuality. Y juicio viene, And judgment comes entre otros tantos pecados. amongst other sins. Por eso es hora de arrepentirnos. This is why it's time to repent. Dios está hablando para arrepentimiento. The Lord is speaking for repentance. Ahora bien, ustedes saben que la palabra sodomía viene de Sodoma. You know that the word sodomy comes from Sodom. ¿Ustedes oyeron o mencionaron o leyeron la palabra sodomía? You've heard the word or read about it or heard it mentioned, sodomy. Esto es la práctica homosexual. This is homosexual practices. Miren de dónde viene esta palabra. Notice where this comes from. Así que los ángeles traían el anuncio del juicio de Dios. So the angels brought with them the announcement of the judgment of the Lord. Ahora vamos a leer Génesis 19, 12 al 17 y después los versículos 23 al 26. Repito, Génesis 19, 12 al 17, luego los versículos 23 al 26 y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Let's read together Genesis 19, verses 12 through 17, and then 23 through 26 in the New International Version. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o algún otro. The two men said to Lot, do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here.
porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against this people is so great that he has sent us to destroy it. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla, pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. So Lot went out to speak to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, "Hurry and get out of this place because the Lord is about to destroy this city." But his sons-in-law thought he was joking. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijos que están aquí, vete ahora mismo, serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished." Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. When he hesitated, the men grasped his hand in the hands of his wife and 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás. Repito, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. As soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives. Don't look back." I repeat, don't look back, and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Estoy en el versículo 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Lot reached the town just as the sun came up. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardientes sobre Sodoma y Gomorra. Immediately the Lord rained fire over Sodom and Gomorrah. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. He completely destroyed them and the surrounding cities. He destroyed all the people and the vegetation. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. But Lot's wife looked back just as she was running and she became a pillar of salt. Qué terrible cuadro, ¿verdad? This is such a terrible scene, isn't it? Los ángeles de parte de Dios le decían a Lot y a su familia: salgan de aquí. The angels, as a message from God, said to Lot and his family, "Leave this place. Es mi decisión salvarlos porque ustedes son útiles, It is my decision to save you because you are useful to me. pero no miren atrás. But don't look back." La ciudad va a ser envuelta en azufre y en ceniza, The city will be covered in sulfur and ash. pero ustedes, escapando a la llanura, no tienen necesidad de mirar atrás. But if you escape to the valley, you shouldn't look back. Sin embargo, la mujer de Lot miró hacia atrás. But Lot's wife looked back. La Biblia no especifica por qué razón miró hacia atrás, The Bible doesn't specify why she looked back. pero quizá podemos interpretar añoranzas de la casa que dejó, But we can interpret that she did it because she yearned for the things she left, o de las cosas que tenía, or the things she had, o de amistades que podía tener. or friends she could have had. Bueno, podemos suponer muchas cosas de esto. We can imagine many things. Sin embargo, la esposa de Lot miró hacia atrás y compartió el mismo juicio que Sodoma y Gomorra. So then Lot's wife looked back and shared in the judgment of the city, even though it wasn't for her. Ella no estaba destinada al juicio, pero no leyó correctamente. She wasn't destined for this judgment, but she didn't read the times correctly. Y por no leer correctamente su tiempo, compartió el mismo juicio de Dios sobre la ciudad. And because she didn't read her time correctly, she shared in the same judgment for the city. Ella amaba el lugar de maldad que Dios había condenado. She loved the place of wickedness God had judged and condemned. Qué terrible cuando el corazón está ligado a cosas incorrectas, It's terrible when the heart is joined with things that are wrong, a cosas sin consistencia. things that have no consistency. La mujer de Lot no solo fue una mujer inservible, Lot's wife wasn't just a useless woman. quedó convertida en un monumento She became a monument a compartir el pecado con Sodoma y Gomorra.
who shared sin with Sodom and Gomorrah. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. An example of what shouldn't be done. No leyó correctamente sus tiempos, aunque estaba sobre aviso. She did not read her times correctly, even though she had been warned. Qué mensaje para nosotros hoy, ¿verdad? This is a message for us today, isn't it? ¿Cómo estamos leyendo nuestros tiempos? How are we reading our times? La decisión que tomó esta mujer, voy a agregar esto aunque no lo tenía, la decisión que tomó esta mujer fue fatal. The decision this woman made was fatal. No solamente porque ella fue un monumento a los afectos equivocados Not just because she was a monument to the wrong things to love, y a los propósitos que nada tenían que ver con Dios, and to the purposes that had nothing to do with God. sino que dejó a un esposo sin esposa y a hijas sin madre. She also left a man without a wife and daughters without a mother. Y escuchen esto. Las dos hijas de Lot que tenían prometidos para casarse And listen to this. Lot's two daughters who had fiancés to be married, fueron destruidos con Sodoma y Gomorra. the men were destroyed with Sodom and Gomorrah. ¿Sabe qué hicieron las hijas de Lot? Dijeron, como ya no hay varones en la ciudad, You know what Lot's daughter said? Because there are no more men in the city, necesitamos casarnos. ¿Y con quién nos vamos a casar? we need to get married. Who are we going to marry? Emborrachemos a nuestro papá y tengamos relaciones con él. Let's make our father drunk and have sexual relations with him. Y así sucedió, una noche una y otra noche otra. And this is what happened. One of them the first night, the second night the other. Y tuvieron relaciones con su padre. And they had sex with their father. Los hijos de estas mujeres And the sons of these women fueron Moab y Amón, were Moab and Ammon, enemigos del pueblo de Israel. enemies of the people of Israel. Mire lo que provocó una mujer por no leer sus tiempos. This is what happened when a woman did not read the time. Queridos, cada decisión personal afecta el futuro de las generaciones. Beloved, every personal decision affects the future of generations. No somos una isla con las decisiones que tomamos. We are not just an island with the decisions we make. Por eso es importante ser responsables de leer bien los tiempos, dónde estamos y qué vamos a hacer en esa lectura. This is why we are responsible for reading the times adequately and knowing what we will do with that moment. Segundo ejemplo de lectura de tiempos, Josías. Second example of the reading of the time, Josiah. El rey Josías, King Josiah, él fue rey de la tribu de Judá y es un ejemplo muy interesante de analizar. he was the king of the tribe of Judah, and he's an example to follow. Por favor, abran sus Biblias en segundo libro de Crónicas, el capítulo 23. Please open your Bibles to 2 Chronicles 33, verses 20 through 25. Segundo libro de Crónicas 33, 20 al 25. 2 Chronicles 33, verses 20 through 25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Manasseh rested with his ancestors and was buried in his place, and Amon his son succeeded him as king. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 2 years. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. He did evil in the eyes of the Lord, as their father Manasseh had done. Amon worshipped and offered sacrifices to all the idols Manasseh had made. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. But unlike his father Manasseh, he did not humble himself before the Lord. Amon increased his guilt. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Amon's official conspired against him and assassinated him in his palace. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Then the people of the land killed all who had plotted against King Amon, and they made Josiah his son king in his place. ¿Qué vemos aquí? 2 reyes corruptos, What do we see here? 2 corrupt kings, Manasés y su hijo Amón. Manasseh and his son Amon. Era Josías nieto de Manasés e hijo de Amón. Josiah was the grandson of Manasseh, the son of Amon. O sea que tenía un antecedente bastante funesto. So he had pretty bad ancestry. Ahora imagínense hacer rey a un niño a los 8 años. Now imagine making an 8-year-old king. Vamos a leer segundo de Crónicas 34, 1 al 8.
Let's read 2 Chronicles 34, verses 1 through 8. Nueva traducción viviente, lo leo, segundo de Crónicas 34, 1 al 8, dice así. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. He did what was right in the eyes of the Lord and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Tomen nota de las fechas, por favor. Dice, durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Take note of the dates here. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles and idols. Ordenó que se demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Under his direction, the altars of the Baals were torn down. He cut to pieces the incense altars that were above them and smashed the Asherah poles and the idols. These he broke to pieces and scattered over the graves of those who had sacrificed to them. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. He burned the bones of the priests on their altars, so he purged Judah and Jerusalem. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. In the towns of Manasseh, Ephraim, and Simeon, as far as Naphtali and the ruins around them. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo, derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. He tore down the altars at the Asherah poles and crushed the idols to powder and cut to pieces all the incense altars throughout Israel. Then he went back to Jerusalem. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Asalia, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a los hijos de Joahaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor, su Dios. In the 18th year of Josiah's reign, to purify the land and the temple, he sent Shaphan, son of Azaliah, and Mazzah, the ruler of the city, with Joah, son of Joahaz, the recorder, to repair the temple of the Lord his God. ¿Qué vemos aquí? Un niño de 18 años en un trono. What do we see here? A boy of 18 years old and on a throne. Hago una pregunta y respóndanme. I'm going to ask a question and reply. ¿Qué le gusta hacer a un niño a los 8 años? What does a boy like to do when he's 8 years old? Jugar. Play. La respuesta fue general, jugar. The answer was very general, play. Imagínense Josías puesto como rey a los 8 años. Imagine Josiah made to reign at 8 years old. Él tenía un abuelo y un papá con malos ejemplos. He had a grandfather and a father who were bad examples. Él podía haber dicho, tuve un abuelo rey, tuve un papá rey, y los dos hicieron lo mismo. He could have said, I had a grandfather who was king and a father who was a king. I could just do the same thing. No hicieron nada bueno. They did nothing good. ¿Por qué yo debería hacerlo? Why should I? ¿O no dicen que los hijos deben seguir el ejemplo de los padres? Or don't they say that the sons should follow the examples of the fathers? ¿O no es acaso que los abuelos deben apoyar la educación que dan los padres? Or shouldn't the grandparents support the education that the parents give? Debiera ser así cuando el ejemplo es bueno. It should be that way when there's a good example. Pero en este caso era totalmente diferente. But in this case, it was totally different. Y Josías tomó una decisión. And Josiah made a decision. No me voy a ir con el mal ejemplo de mi abuelo y de mi papá, I won't follow the bad examples of my grandfather and my father. pero no solamente no me voy a ir con ese ejemplo. And not only will I not follow that example, Voy a leer mis tiempos correctamente porque estoy en un reinado como una oportunidad. I will read my times correctly because I am a king to take advantage of it. Entonces ahora quiero hacer una secuencia de fechas de las cosas que Josías hizo
a partir de los 8 años. Now I want to give you a sequence of dates of how Josiah did since he was 8 years old. Dice que al 8º año de su reinado buscó al Señor. It says that in the 8th year of his reign, he searched for the Lord. 8º año de su reinado son 16 años. The ¿Está bien? 8th year of his reign, that means that he was 16. Pero dice que buscó al Señor como lo había hecho ¿quién? David. And he says that he seeked the Lord in the same way as who else did? David. Papá y abuelo, ustedes están bien enterrados. Father, grandfather, you are very well buried. No tengo nada que ver con ustedes. I have nothing to do with you. Yo tengo a alguien a quien seguir. I have someone to follow. Tengo un ejemplo válido y es el que voy a seguir. I have a valid example, and that's the one I'm going to follow. Y dice que buscó al Señor. And it says that he seeked the Lord. Leyó correctamente sus tiempos a los 16 años, pero antes había comenzado el camino. He read his times very well from the moment he was 16, but he started from before. ¿Cómo que un niño de 8 años no sabe nada? What do you mean a boy of 8 years old knows nothing? ¿Cómo que pobrecito, quién sabe qué decisiones puede tomar? Poor boy, what decisions can he make? Estamos muy mal en ese análisis. We are very wrong in that analysis. No estamos leyendo los tiempos de las personas como Dios los lee. We are not reading the times the way God does. Algo pasó en Josías a los 8 años que comenzó un camino. Something happened in Josiah at 8 years old that he started down a path. Y se registra aquí que a los 16 buscó al Señor. And it says here that when he was 16, he seeked the Lord. ¿Qué significa eso? Dios, aunque yo haga una lectura de los tiempos, necesito tu guía. What does this mean? Lord, even if I can do a reading of the times, I need your help. Entonces, después que hace eso, en el año 12 de su reinado, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén. So after he did this, at the 12th year of his reign, he started to purify Judah and Israel. Y ustedes le leímos todo lo que hicieron, ¿verdad? And you saw that we read everything that he did. Destrozaron todo lo que significaba idolatría. They destroyed anything that meant idolatry. Aún quemaron los huesos de los sacerdotes paganos. They even burned the bones of the priests. Este hombre leyó el tiempo y tomó determinaciones según Dios. This man read the times and he made determinations according to God. No le importó lo que el pueblo dijera. He didn't care about what the people said. Yo me debo a Dios. I am of God. Y no importa que tengo 20 o 22 años, yo me debo a Dios. And it doesn't matter if I'm 20 or 22, I have to answer to God. Y voy a purificar a la tierra. And I will purify the land. En el año 18 de su reinado, reparó el templo y fue donde puso al Señor en el lugar donde el Señor se merece. On the 18th year of his reign, he began with all the reforms to give the Lord the place he deserves. Ahora, en el versículo 33, segundo de Crónicas 34-33, quiero que lo veamos, por favor. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. I will read 2 Chronicles 34, verse 33. Josiah removed all the detestable idols from the territory belonging to the Israelites, and he had all who were present in Israel serve the Lord their God. As long as he lived, they did not fail to follow the Lord, the God of their ancestors. ¿A qué edad comenzó a reinar? 8 What años. age did he begin to reign on? 8 years old. ¿Cuánto leímos que reinó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? How many years did we read that he reigned? 31 años. 31 years. Quiere decir que cuando Josías tuvo 39 años, This means that when Josiah was 39 years old, había consumado su propósito, he had completed his purpose porque empezó de chiquito. because he started when he was little. Josías pudo pararse frente a Dios y decir, Dios, leí correctamente mis tiempos, cumplí. Josiah could stand before God and say, God, I have accomplished my times. I read them correctly. Todo este pueblo te está adorando. All of these people are worshiping you. Después el pueblo volvió a lo mismo, lamentablemente. Unfortunately, the people went back to their ways. Pero Josías hizo lo que tenía que hacer. But Josiah did what he had to do. Leyó correctamente sus tiempos. He read his times correctly. Chicos y jóvenes, Dios está esperando esa generación.
kids and youth, God is awaiting that generation. Por favor, basta de tonterías. Please stop with the stupid things. Basta de entretenernos y leer los tiempos incorrectamente. Let's stop entertaining ourselves and reading the times incorrectly. No estamos siendo útiles para el Señor en el tiempo que nos toca vivir. We are not being useful for the Lord in the times that we have been tasked to live. Estamos contagiados de superficialidad. We have been given superficiality. Josías no quiso jugar. Josiah did not want to play. Quiso ser rey en la manera de Dios. He wanted to be king in God's way. Dios está esperando esa generación. God is waiting for that Y generation. doy fe que Dios la levanta. And I have faith that God raises it Porque así tiene que ser. because that's how it has to be. Muy bien. Tercer ejemplo, Juan el Bautista. Very well. Third example, John the Baptist, Un hombre que leyó sus tiempos. a man who read his times. Bueno, Juan el Bautista fue un personaje extraño. Very well. John the Baptist was a strange character. Raro porque cuando nació no siguió la línea sacerdotal de papá. Strange because he didn't follow in the priesthood as his father had. Se vestía raro, comía langostas, miel silvestre, se iba. He dressed strange. He would eat insects and honey. He would leave. Pero este hombre, como sabía para qué estaba en la vida, But this man, because of knowing what he was there to do, hizo una lectura adecuada del tiempo en el que él estaba viviendo. read the times he was living adequately. ¿Para qué había sido escogido Juan el Bautista? What had he been chosen for? Para anteceder al Mesías y presentarlo. To be before the Messiah and announce him. Por eso él un día dijo, yo no soy importante, detrás mío viene alguien importante. That's why one day he said, I'm not important. Behind me, someone important is coming. Ese es Jesús y yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. His name is Jesus, and I'm not worthy of untying his sandal. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento. What did John the Baptist preach? Repentance. Mientras los religiosos predicaban cargas y normas y reglas, este dijo, arrepiéntanse. While the religious men were preaching rules and things to follow, he was preaching repent. Y no le importó quién lo escuchara o a quiénes se dirigía. And he didn't care who heard him or who he spoke to. Él fue rechazado por muchos, He was rejected by many, pero hizo cosas que muy pocos se animarían a hacer en una sociedad como aquella. but he did things that very few people would dare to do in that society he lived. Él no solamente se metió con la gente y con las autoridades religiosas, sino también con las autoridades civiles. He not only spoke to the religious authorities, but also the civil authorities. Voy a leer Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 11. Lo voy a leer ahora en la Biblia, versión Biblia al día. I will read Matthew 14, verses 1 through 11 in the NIV. Mateo 14, 1 al 11. Cuando la fama de Jesús llegó a oídos del rey Herodes, miembro de la tetrarquía que gobernaba la región, At the time Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, este dijo a sus hombres, de seguro es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso puede hacer milagros. and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why he has miraculous powers are at work in him." Herodes precisamente había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por exigencias de Herodías, que había sido esposa de su hermano Felipe. Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. Herodías odiaba a Juan porque éste se había atrevido a decirle al rey que era incorrecto que estuviera con ella. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herodes lo habría matado enseguida, pero temía que el pueblo se le rebelara, ya que tenían a Juan por profeta. Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered him a prophet. Pero durante la celebración del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó para el rey y a este le agradó tanto On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much que juró darle cualquier cosa que pidiera. that he promised with an oath to give her whatever she asked. Aconsejada por su madre, la muchacha pidió que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." Al rey no le agradó nada aquella petición, pero como había hecho juramento y como no quería romperlo delante de sus invitados, mandó que la complaciera. The king was distressed, but because of his oaths and the dinner guests, he ordered that their request be granted. Poco después, decapitaron a Juan en la prisión And had John been beheaded in the prison, y le ofrecieron a la muchacha
la cabeza en una bandeja y ella se la llevó a su madre. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. Esta fue la misión de Juan. This was John's mission. Me pregunté cuántos años o cuánto tiempo duró el ministerio de Juan. I asked myself, how much time or how many years did John's ministry last? No encontré ningún dato, It doesn't say it anywhere. pero era un muchacho. ¿Cuánto pudo ser? ¿Un año y medio, 2 quizá? But he was young. It could have been a year and a half. Cuando estaba en la cárcel, ya Jesús estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas. When he was in jail, Jesus had already started doing miracles and things. Y como Juan tenía discípulos, les Because- manda 2 de sus discípulos a preguntarle, And because John had disciples, he sends 2 of his disciples to ask him, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? are you the one who has to come, or should we wait for another? Muchachos, díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, hay liberación de demonios y se está predicando el Evangelio. Boys, tell John, people are seeing, the people who couldn't walk can now, miracles are happening, and there's freedom of sin. Dígale a Juan que se quede tranquilo. Tell John to remain calm. Pero también me hice otra pregunta. And then I asked myself another question. ¿Por qué Jesús no intentó liberar a Juan de la cárcel? Why didn't Jesus try to free John from jail? No sé si ustedes se hicieron la pregunta. I'm not sure if you ever asked this. ¿No podía haber sido normal que Jesús dijera, señores, miren mi ministerio, a ver, vamos, yo voy a hacer una apelación? Wouldn't it have been normal to see Jesus say, look at my ministry, I want to make an appeal? Ese muchacho no tiene por qué estar en la cárcel. That boy has no reason to be in jail. Él está aquí por causa mía. He's here because of me. Me vino a presentar a mí. He came to present me. En todo caso, agárrenme a mí. Take me instead. Estoy dibujando una escena, I'm just painting a picture here. pero no lo hizo. But he didn't do this. ¿Por qué? Why? Porque los años que vivió Juan, los poquitos que vivió, eso era lo que tenía que vivir. Because the few years that John lived, those were the years he had to live. Él leyó su tiempo y dijo, aunque muera, ya cumplí. He read his time and he says, even if I die, I accomplished it. ¿Qué le costó su ministerio? Que le cortaran la cabeza. What did his ministry cost him? His head being cut off. Leyó su tiempo según Dios. He read his time according to God. Y él glorificó a Dios con su muerte. And he glorified God with his death. El cristianismo moderno está muy lejos de eso, Modern Christianity is very far from this. porque siempre andamos queriendo salvar nuestra cabeza, Because we're always trying to save our head. queriendo ver cómo salimos bien de los asuntos. Trying to see how we can escape all things. Pero a aquel hombre le cortaron la cabeza. But this man was beheaded. Esa es la generación que Dios está esperando, That is a generation that God is waiting for. que le corten la cabeza por él. That can be beheaded for him. No vale nada todo lo que hago si no estoy dispuesto a que me corten la cabeza. Everything I do is worthless if I'm not willing to be beheaded. Pero tuvo un premio Juan el Bautista. But John the Baptist had a reward. ¿Saben qué dijo? Que nacido de mujer no había una persona mayor que Juan el Bautista. You know what he said? That born from a woman, nobody had risen greater than John the Baptist. Qué elogio, ¿verdad? This is wonderful, isn't it? Claro, aunque también dijo que alguien que entra al reino de los cielos puede ser mayor que él. He also said that somebody who comes into the kingdom of God can be greater than him. Pero Jesús reconoció a Juan el Bautista aunque murió. But Jesus recognized John the Baptist even when he died. Qué manejo de valores diferentes, ¿verdad? It's great how he handles his values. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Because whoever wants to save his life will Pero lose el que it. la pierde por causa del Señor y de su evangelio, la salvará. But whomever loses it for the Lord will save it. Muy bien, ahora seguimos con leer los tiempos y vamos a venir a nuestra actualidad. Now we will come into reading the times and we will come to the present day. ¿Cómo leemos hoy nosotros nuestros tiempos? How do we read our times today? Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. There are many things that are happening in the world. Hay muchas cosas que están pasando en la sociedad y en nuestras familias. Many things that are happening in society and within our families. Parece ser que todo se está rompiendo, destruyendo y resquebrajando. It's as if everything is being broken and being cracked. ¿Cómo leo yo esos tiempos? How do I read the times? Vamos a ver lo que se escribió en el siglo I, a ver si tiene alguna comparación con el siglo XXI.
Let's read what happened in the first century. Maybe we can compare it to today. Hubo un muchacho llamado Timoteo que fue hijo espiritual de Pablo. There was a young man named Timothy who was a spiritual son of Paul's. Y Pablo le escribe a Timoteo cuando éste estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. And Paul writes to Timothy when Timothy was a pastor in the church of Ephesus. Le da varios consejos personales, And he gives a couple of personal advice. pero también describe algunas cosas de ese tiempo que también coinciden con el nuestro. And he also compares some things that coincide with today. Por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 Timothy 3, verses 1 through 5. Lo voy a leer en la versión Biblia al día. Pablo lo que estaba diciendo es, Timoteo, lee los tiempos. Paul was saying to Timothy, read the times. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. I will read in the contemporary English version. You can be certain that in the last days there will be some very hard times. La gente amará solo el dinero y a sí misma serán orgullosos, jactanciosos, esto es presumir o alabarse a sí mismo, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. People will love only themselves and money. They will be proud, stuck up, rude, and disobedient to their parents. They will also be ungrateful and godless. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles y se burlarán de los que intentan hacer el bien. They will be heartless and hateful. Their words will be cruel, and they will have no self-control or pity. These people will hate everything that is good. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. They will be sneaky, reckless, and puffed up with pride. Instead of loving God, they will love pleasure. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Even though they will make a show of being religious, their religion won't be real. Don't have anything to do with such people. ¿Qué puedo agregar a lo que estamos leyendo? What can I add to what I'm reading? Repito, esto fue escrito en el siglo I. I repeat, this was written in the first century. Y a partir de ese siglo, siempre eran los últimos tiempos. And from that point on, the last of times was always present. Porque ellos desde que Jesús se fue, ya lo esperaban otra vez. Because from the moment he left, they were already waiting for him. Es decir, esto a partir del siglo I, siglo II en adelante hasta hoy, es postreros tiempos, últimos tiempos. So from the first, second century until today is the last of times. Las características de esta gente, terribles. The characteristics of these people is terrible. Esto es lo que encontramos en las personas hoy en día, ¿o no? And this is what we find in people today. No lo voy a relatar otra vez, pero ya lo leímos. Lo que me llama la atención, dice, preferirán divertirse antes que adorar a Dios. I won't say it again because we read it, but what caught my attention is that it says they will love pleasure, to have fun instead of God. Y claro que el mundo te ofrece muchas cosas para divertirte. And of course the world offers you so many things to have fun. Cine, teatro, concierto, espectáculo, todo lo que quieras. Theaters, concerts, spectacles, anything you want. Pero hay otra diversión que la gente quiere. But there's another kind of pleasure that people want. Es tener una iglesia divertida, Is to have a fun church. que sea espectáculo. Have it be a spectacle. Que yo vaya y diga, ¿qué van a hacer hoy de nuevo? That I can go and say, what will they make new today? ¿Cómo será la alabanza? How will praise and worship be? ¿Hoy el predicador traerá un mensaje poderoso o me hará dormir? Hopefully today the preacher has a powerful message, not put me to sleep. ¿Recibiré una palabra profética para mí? Will I receive a personal prophetic message? ¿O para mi trabajo? ¿O para mis hijos? Or for my job or for my children? Quiero algo dinámico en la congregación. I want something dynamic in the church. Quiero divertirme. I want to have fun Porque tengo muchos problemas afuera. because I have so many problems outside. Lamentablemente, lo que buscamos allá afuera, cine, teatro, concierto, lo queremos en la iglesia. Unfortunately, the things we find outside, the movies, the theater, the concerts, we want it in here.
creo que tenemos que hacer una lectura de los tiempos de otra manera. I think we need to read the times in a different way. Estamos desenfocados. We have lost focus. Y no estoy en contra de una alabanza poderosa en Dios, And I'm not against a powerful ni praise una and buena worship, predicación, or a good preaching, ni de palabras proféticas. or prophetic words. Pero ese no es el objetivo. ¿Qué le traigo yo al Señor? But that's not the objective. The objective is, what do I bring to the Lord? O vengo a divertirme y como no hay diversión, me voy de la iglesia. I'm either here to have fun, and if there's no fun, I just leave the church. Porque además no atendieron a mis necesidades. Because aside from that, they did not tend to my needs. Porque nunca leíste a tu hermano que necesitaba de ti. Because you never gave to your brother who needed you. Nos hemos vuelto egoístas. We've become selfish. Pero después dice, irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. And then it says that they will make a show of being religious, but then they will not believe what they speak. Y esto lo estamos experimentando hoy en día. And we are experiencing this today. La gente no cree lo que oye de la palabra. People don't believe what they hear from the word. Pero digo más, no lo quiere oír. But I say something else, they don't want to hear it. Porque en un momento vamos a ir a eso. Because we will reach that point eventually. Yo vengo, aquí estoy, I come here, I'm here, pero mi cuerpo y mi espíritu, mi espíritu y mi alma no están aquí, mi cuerpo sí. but my spirit and soul are not here. My body is. Estoy pensando en el problema. I'm thinking about the problem. Estoy pensando en mañana lunes. I'm thinking about tomorrow, Monday, La casa, la universidad, la escuela, las tareas, estoy pensando en eso. the house, school, homework. I'm thinking about those things. Y a ver cuánto más rápido termina el culto para irme. And hopefully the meeting ends quickly because I have to leave. Necesito tiempo para mí. I need time for myself. No lo tengo, no me alcanza. I don't have it. It's never enough. Eso es lo que hoy estamos viviendo. That is what we're living today. Lamentablemente estamos haciendo una lectura pésima, pecadora de los tiempos que estamos viviendo. Unfortunately, we're making a terrible reading of the times. Pero de aquí me quiero saltar a 2 Timoteo capítulo 4 But from here, I want to jump to 2 Timothy chapter 4. para complementar lo que estamos diciendo. 2 Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timothy 4, verses 3 through 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer lentamente porque está tremenda esta traducción. I will read in the Contemporary English Version. 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. The time is coming when people won't listen to good teaching. Instead, they will look for teachers who will please them by telling them only what they are itching to hear. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. They will turn from the truth and eagerly listen to senseless stories. Así que primero tenemos el cuadro de que la gente no quiere escuchar sólida enseñanza, So first we have this picture where people don't want to listen to the good teaching porque quiere entretenimiento. because they want entertainment. Y hay mucho entretenimiento, And there's a lot of entertainment, pero sólida enseñanza no hay mucha. but there's not a lot of good teaching. Pero no les interesa. But it doesn't interest them. Pero además dice, como siguen sus propios deseos, And on top of that, it says that because they follow their own desires, van a buscar maestros, predicadores, que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. they will seek teachers that tell them only what their ears are itching to hear. Todo te va a ir bien. Everything will go well. Ese negocio que emprendiste, dale para adelante. That business you started, go right ahead. Veo dinero, viene dinero, viene dinero. I see money, money's coming. Hace años estuve en México en una conferencia que el predicador decía, digan esto, dinero, ven a mí en el nombre de Jesús. Dinero, ven a mí en el nombre de Jesús. One time I was in a meeting in Mexico where a preacher told us to say, money, come to me in the name of Jesus. Y eran profetas. And they were prophets. ¿Cómo dinero, ven a mí en el nombre de Jesús? What do you mean money, come to me in the name of Jesus? Pero hoy en día es la plataforma. But that's the platform nowadays. No puede ser que nuestros oídos se mueran por escuchar lo que nosotros queremos oír. It cannot be that our ears are itching to hear only what we want to hear. Porque puede ser que Dios nos dé todo eso. Because it could happen that God gives us all these things. Y si no, What if He doesn't? Juan el Bautista le cortaron la cabeza.
John the Baptist was beheaded. Hermanos, esto es muy serio. Brothers, this is very serious. No solamente porque no estamos leyendo correctamente los tiempos. Not just because we're not reading the times correctly. Estamos desperdiciando todo nuestro talento, dones y tiempo We are wasting all of our talents and time en pro de cosas que se quedan aquí. for things that remain here. No sirven. They are worthless. Pero hoy la gente quiere escuchar cosas que le conviene escuchar. But people only want to hear things that benefits them. Y si un profeta se levanta a hablar de las cosas y del juicio de Dios, But if a prophet rises up and speaks about the judgment of the Lord, le dicen que es un profeta del Antiguo Testamento. they tell him he's a prophet of the Old Testament. Y que hoy estamos en la gracia. And today we are in the grace. Y que como estamos en la gracia no hay ningún problema. And because we're in the grace, there's no problem at all. Tenemos un serio problema. We have a serious problem. No estamos leyendo correctamente los tiempos. We are not reading the times correctly. Ahora bien, segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículos 10 al 15, Pablo empieza a delinear la salida, la solución a esto. In 2 Timothy 3, verses 10 through 15, Paul begins to show us the way out for all of this. Dice así, segunda Timoteo 3:10, tú que me has observado bien, sabes que no soy de ese tipo de personas. Sabes cuál ha sido siempre mi conducta, mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes el amor que te profeso y mi paciencia. Timothy, you know that what I teach and what I live. You know what I want to do and what I believe. You have seen how patient and loving I am, and how in the past I put up with trouble and suffering in the cities. ¿Sabes cuántas dificultades he tenido que afrontar por predicar el Evangelio, especialmente en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor siempre me ha librado. That trouble and suffering in the cities of Antioch, Iconium, and Lystra, yet the Lord rescued me from all these terrible troubles. Quien quiera que desee vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá a manos de los enemigos del Señor. Anyone who belongs to Christ Jesus and waits to live right with Him will have trouble from others. Es más, los hombres perversos y los maestros falsos serán más perversos y falsos cada día y seguirán engañando a muchos, pues ellos mismos han sido engañados por Satanás. But evil people who pretend to be what they are not will become worse than ever, as they fool others and are fooled themselves. Pero tú sigue firme en lo que has aprendido. Ya sabes que lo que se te ha enseñado es la verdad, pues has podido comprobar la integridad de tus maestros. Keep on being faithful to what you were taught and what you believed. After all, you know who taught you these things. Además, desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras y éstas te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Since childhood you have known the Holy Scriptures that are able to make you wise enough to have faith in Christ Jesus and be saved. Pablo le da detalla una serie de características importantes. Paul specifies some very important characteristics. Timoteo debía tomar en cuenta el ejemplo de Pablo. Timothy needed to take Paul's example into account. Pablo nunca le dijo, no me mires a mí, mira al Señor. Paul never said, don't look at me, look at the Lord. Que eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? That's No what- me mires a mí, yo soy pecador, mira al Señor. That's what we do. We say, don't look at me, I'm a sinner, look at the Lord. Pablo no tuvo ningún problema. Dijo, mira, yo no te di ningún mal ejemplo, imítame a mí. Paul had no problem doing this. He said, look at me. Y después de decirle algunas cosas muy importantes, le dice, cualquiera que va a vivir para Jesucristo va a padecer de sus enemigos persecución. And after he said many things, he said, anybody who suffers for the Lord will have enemies, persecution. Esta es la realidad de este tiempo. This is the reality of this time. El que quiera vivir según Cristo Jesús va a ser dejado de lado. Whomever wants to live according to Jesus Christ will be cast out. En el trabajo, en la escuela, donde sea. At work, in school, wherever. ¿Sabe que estaba leyendo el otro día algo muy importante referente al siglo I? You know, I was reading something very important about the first century. Que tiene que ver con Hebreos y cómo sufría la gente de ese tiempo. That had to do with the Hebrews and how they suffered in that time. Sufrían tal persecución los judíos convertidos The Jews that had converted suffered such persecution que lo primero que les pasaba era quedarse sin trabajo that the first thing that happened to them was to be unemployed por ser cristianos. for being Christians. Todavía no hemos llegado a eso. We still haven't reached that point. Segundo,
Los hijos de ellos no eran admitidos en las escuelas. Second, their children were not admitted into the schools. Imagínese usted armando una familia y queriendo mandar sus hijos a la escuela y por causa de Cristo no los toman. Imagine you're building a family, you want to send your kids to school, and because of Christ you can't do that. Pero además eran despreciados por toda la comunidad. And aside from that, they were cast out from the community. Entonces, ¿sabe qué sucedía? Algunos cristianos retrocedían. And you know what would happen? Some Christians would just go back. Se volvían atrás porque no aguantaban la presión. They could not withstand the pressure. Dijeron, no, tenemos que vivir. They would say, no, we have to live. Necesitamos trabajo y nuestros hijos a la escuela. We need jobs, we need our kids in schools. Y había un mecanismo para renunciar. And there was a mechanism to forget all Escuche lo que les this. voy a decir porque es terrible. Listen to what I'm going to say because it's terrible. ¿Se acuerdan de ese versículo de Hebreos 10:28 donde dice que todo aquel que pisotee la sangre del Hijo del Hombre ya no tiene salvación? You remember that verse in Hebrews 10:28 where it says that whomever stomps on the blood of the saint will renounce the Lord? Esto tiene relación con un acto que ellos hacían. This has to do with an act they would do. Si iban a renunciar a ser cristianos, If they would renounce being Christians, dibujaban en el piso, en la tierra, una cruz. they would draw a cross on the ground. Sobre esa cruz derramaban sangre And they would spill blood over this cross. y luego la pisoteaban. And then they would stomp on it. Hermanos, digo esto y me estremezco, I say this and it shakes me. porque es terrible lo que ellos sufrían Because it's terrible what they would suffer por seguir a Cristo. for following Christ. Pero lamentablemente algunos volvieron atrás But unfortunately, some of them went back y pisotearon la sangre de Cristo. and stomped on the blood of Jesus. Miren, perdóneme, hoy no hacemos ninguna señal de la cruz en el piso. Listen, I apologize, but today we don't make a signal on the ground. Hoy no derramamos sangre, We don't spill blood today. ni hacemos así con los pies And para we don't, pisotearla. and we don't stomp with our feet. Pero seamos sinceros, But let's be sincere. adentro nuestro no la estamos pisoteando, Within us, are we not stomping it con intereses totalmente diferentes a los de Dios, with the wrong interests, totally contrary from God's, con cosas donde Dios no tiene nada que ver, with things that God has nothing to do with? y estamos tan lejos de Dios que And no we lo are, conocemos? and we are so far from God that we don't even know Him anymore. Cuidado, iglesia de Jesucristo, Careful, Church of Jesus Christ, porque podemos estar pisoteando la sangre. because we might be stomping on that blood. Estamos llamados a leer los tiempos, We have been called to read the y times, quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. and whoever wants to live righteously will suffer persecution. Cuando leemos los tiempos, dije al principio, tomamos decisiones, When we read the times, I said at the beginning that we make decisions, y esas decisiones dan resultados. and those decisions have results. Entonces nos hace selectivos el tomar decisiones. So it makes us selective to make Y decisions. puede ser que cuando leamos los tiempos, And maybe when we read the times, alguien del entorno nuestro quede fuera, someone from our surroundings will be left outside. no lo podamos seguir frecuentando, We won't be able to deal with that person anymore porque son diferentes las lecturas de los tiempos. because the readings of the times are different. Y eso no significa que no demos testimonio de Cristo, And this doesn't mean that we can't bear witness to Christ, pero ha llegado el tiempo de ser selectivos. but the time has come to be selective. Ha llegado el tiempo de que nos examinemos nosotros, The time has come to examine que nos ourselves, saquemos la máscara to take our mask off y que veamos lo que tenemos adentro, and see what we have within, no lo que expresamos en lo exterior, not what we express on the outside, sino las motivaciones interiores de por qué estamos en la vida y en el mundo. instead the inner motivations of why we are in the world in our life. Esa radiografía nos hará leer los tiempos de una manera impresionantemente buena. That x-ray will help us read the times in an impressive way. Y a partir de ahí tomaremos decisiones. And from that point on, we will make decisions. Pablo le dice que él tiene que estar firme en lo que aprendió. Paul tells him that he has to be firm in what he has learned. Esta es una manera de leer los tiempos. Está firme en lo que hemos aprendido. This is a way of reading the times, to be firm in what we have learned. Pablo le dice que esa firmeza es en la verdad. Paul tells him that this firmness is in the truth Y la verdad de Jesucristo. and the truth of Jesus Christ. Pero Pablo le dice, tú conoces al Señor y la palabra. And Paul tells him, you know the Lord and His Word. Esa es la base, es la plataforma, Timoteo, donde te puedes parar. And that's the platform where you must stand. Y Timoteo aprovechó esto. And Timothy
took this with him. Ahora quiero ir al final y ver algo muy importante también del apóstol Pablo. Now I want to go to the end and read something that's very important of the Apostle Paul. Abran sus Biblias en Efesios 5 y vamos a leer versículos 8 al 11. Let's go together to Ephesians 5 and we will read from verses 8 through 11. Efesios 5, 8 al 11. Y después leo 15 al 17. Lo voy a leer en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Efesios 5, 8 dice así. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. You used to be like people living in the dark, but now you are people of the light because you belong to the Lord. So act like people of the light. Procuren hacer lo que agrada al Señor. Try to please the Lord. No tomen parte en las cosas inútiles que hacen los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenlas a la luz. Don't take part in doing those worthless things that are done in the dark. Instead, show how wrong they are in the light. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Act like people with good sense and not like fools. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. These are evil times, so make every minute count. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Quiero destacar algo importante. I want to point out something important. Hasta aquí hemos visto a personas leyendo los tiempos. Until this point, we have seen people who are reading the times. La esposa de Lot, Lot's wife, Josías, Josiah, Juan el Bautista, John the Baptist, Timoteo, Timothy. pero aquí Pablo le escribe a la iglesia. But here Paul is writing to the church. Ahora cambió. Now everything changes. No es a una persona, ahora es a la iglesia. It's not to a person, now it's the church. En este caso, la iglesia que está en Éfeso, In this case, the church that was in Ephesus. pero que es representativa de la iglesia de Jesucristo en el mundo. But they represent the entire church of Jesus Christ in the world. Y este mensaje es para la iglesia de hoy. And this message is for today's church. Cada uno de nosotros somos individuos, Each of us are individuals, pero estamos insertados, metidos en un cuerpo. but we are inserted in a body. Somos miembros los unos de los otros. We are members of one another. Por favor, nunca cuando mencionemos la palabra iglesia, recordemos lugar donde nos reunimos. Please, let's never remember the place where we meet when we say the word church. Iglesia somos tú y yo. We are the church. Iglesia somos cada uno de nosotros. Each of us is the church. Y Pablo le dice a los efesios, muchachos, ustedes antes vivían en oscuridad, And Paul says to the Ephesians, boys, before you used to live in darkness, pero ahora son parte de la luz. but now you are part of the light. Es una contradicción tremenda haber salido de la oscuridad y ahora son luz y pretender volver a la oscuridad. It's a powerful contradiction to come out of darkness into light and then want to go back into darkness. Por eso le dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz. And this is why he says, behave like you belong to the light. No dice, pórtense como quienes han adquirido la luz, pórtense como los que pertenecen. Ya son de la luz, porque la luz llegó a ustedes. It doesn't say behave like you have acquired light. No, behave like you have become light together. It came to you. Pero luego dice, no hagan las mismas cosas inútiles que ellos hacen. But then it says, don't do the worthless things that they do. ¿Qué hace la gente hoy? Cosas inútiles. What do people do today? Oh, no. Worthless things. ¿O no? Compra cosas inútiles They buy worthless things que no les sirve para nada. that are useful for nothing, O que las usa un tiempo y las tira. or they use it a little bit and then they throw them away. Porque así sucede, lamentablemente, las cosas pasan. And this is what happens, unfortunately. Things pass. Pero la palabra dice que son cosas inútiles, pero pertenecen a los que son de la oscuridad. But the word says that they are worthless things and they belong to the ones from the dark. Ahora, no solamente dice que no participen de esas obras, sino repréndanlas. And not only does it say not to participate in these things, but it also says to admonish them. Sáquenlas a la luz. Bring them to light. Y puede ser que en nuestra familia o en nuestro entorno tengamos que sacar muchas cosas a la luz. And maybe in our family, in our surroundings, we need to bring things to light. Diciéndole a nuestro familiar, si no te arrepientes,
te vas al infierno. saying to my family member, if you don't repent, you go to hell. O si es un hermano en Cristo, cuidado en el camino que estás caminando. Or if he or she is a brother in Christ, careful in the path you're walking. Sacar a la luz no es condenar. To bring to light is not condemning. Sacar a la luz es hacer ver algo para corregirlo. Bringing to the light is helping to see something so it can be corrected. Es parte del amor de Dios y de mi amor hacia mi hermano y de mi hermano hacia mí cuando me lo dicen. It's part of our love to God and to love to my brothers when we are saying it or it's said to us. Pero hoy parece que no queremos que nadie nos diga nada. But it seems like we don't want to be told anything today. Mire, confórmense con que yo me congrego. Just be okay with me coming to church. Y más o menos si diezmo, si ofrendo, primicia y limosna, olvídese, yo no la voy con eso. Pero confórmese si yo voy. And I give my tithe and my offering. I won't give tithes or anything else. Just be okay with me coming. Pero no me confronte, déjeme vivir. Don't confront me. Let me live. Por eso mucha gente busca iglesias multitudinarias porque pasa desapercibido. This is why so many people search for these huge churches because nobody sees them. Van al culto, pero nadie les dice nada. They go to the meeting, but nobody says anything to them. El pastor no puede hacer un seguimiento de su vida. The pastor can't follow up on your life. Simplemente escuchan y después viven como les parece. They simply hear and then they do as they please. Por tanto, cuiden su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. So take care of your behavior. Don't live stupidly and live with wisdom. Qué importante la sabiduría que mencioné al principio. And it's very important to hear about this wisdom I mentioned at the beginning. Ellos viven tontamente, They live foolishly. nosotros con sabiduría. We live with wisdom. Tenemos la capacidad de vivir en la sabiduría de Cristo. And we have the ability to live in Christ's wisdom. Querido, es algo que se nos dio. It's something that was given to us, beloved. Es Cristo manifestado para tomar decisiones como Él las tomaría. It's Christ manifested to make decisions as He would. La sabiduría en la práctica de todos los días es tomar esas decisiones para que produzcan resultados que honren a Dios. Wisdom in every day so that the results can be ones that honor the Lord. Aquí anoté algo, mire, cuando dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, And when it says to take advantage of every minute, en la otra versión dice redimir. in other versions it says to redeem. Redimir significa comprar. Redeem means to buy. Y cuando yo compro algo, lo compro porque es de valor. And when I buy something, I buy it because it has value. Por eso, compren ese tiempo. So it says buy that time. Aprovechen ese tiempo. Take advantage of that time. No en cosas vanas e inútiles, Not in useless things, sino en cosas que trascienden. but in things that transcend. ¿Por qué? Porque los días son malos. Why? Because the days are wicked. Hoy tenemos días malos. We have wicked days today. Anoté algo aquí que lo voy a leer como lo anoté. La sociedad de consumo se traga la atención, el tiempo y a la persona misma. The society of consumerism swallows attention, time, and the person itself. Así como lo pensé, lo escribí, lo repito. La sociedad de consumo se traga la atención, el tiempo y a la persona misma. The society of consumerism swallows attention, time, and the person itself. Dígame si esto no es la verdad. Tell me if this is not the truth. ¿No te está tragando la sociedad de consumo? Isn't the society of consumerism swallowing you? Está tragando tu tiempo, Swallowing your time, tu atención your attention, y a ti mismo. and even yourself. ¿Cuándo vas a hacer un alto y decir, paremos aquí? When will you make it stop and say, up until this point, no more? Stop. ¿A dónde vamos? Stop. Where are we going? Aprovechar bien el tiempo significa, Dios, en todo este tiempo, de aquí a que me vaya, quiero honrarte, ¿qué hago? Taking advantage of the times, it means saying to the Lord, from this point until I leave, what do you want me to do? ¿Cómo lo hago? How should I do it? Quiero aprovechar el tiempo, I want to take advantage of the time, haciendo lo que a ti te agrada doing what pleases you, y haciendo bien a los demás. and doing good for others. No quiero pertenecer a la sociedad de consumo. I don't want to belong to the society of consumerism. Quiero pertenecer a la generación de los que dan, I want to belong to the generation of those who give, a los que ya se entregaron de todo corazón. those who have already surrendered with all their hearts. Finalmente, quiero leer algo en Filipenses 1:27, en la versión Dios habla hoy. Y con esto quiero cerrar este tema que el Señor nos ha dado.
En Filipenses 1:27, en la versión Dios habla hoy. Philippians 1:27, I will translate directly from what he says. Solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación. Only this, make sure that your way of living is in line with the gospel of Christ. So whether I go see you or I don't, I want to receive news that you are being firm and very united, fighting all together for the faith that comes from the message of salvation. Pablo amaba a la iglesia de Filipenses, de Filipos, como amaba a todas las congregaciones. Paul loved the church of in Philippians as he loved all the others. Pero cuando escribe esta carta estaba preso. But when he writes this letter, he was in jail. Y no es lo mismo saber que escribió en libertad que saber que escribió cuando estaba preso. And it's not the same thing to know that he wrote in freedom than when he was imprisoned. Entonces él dice, vivan así para que esto esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. So he says, live this way so you can be in line with the gospel of Christ. Aquí un modelo, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. There's a model here. It's to live according to the gospel of Christ. Pero como el Evangelio es Cristo mismo, es vivir como Cristo. But because the gospel is Christ himself, it means to live as Christ would. Y entonces dice, yo no sé si los voy a volver a ver. And then he says, I'm not sure if I will ever see you again. Pero no importa si los veo o no los veo. But it doesn't matter whether or not I see you. A mí lo que me interesa que ustedes sigan firmes y muy unidos. What matters to me is that you remain firm and very united. Ya se ha sembrado mucho en ustedes. A lot has been planted within you. La unidad de espíritu permite avanzar en bloque. The unity of spirit allows you to walk together. Y ahora no son los esfuerzos personales, sino que es la iglesia. And it's no longer personal efforts, it's the church. Y la iglesia en unidad y en un mismo espíritu avanza. And the church in unity and in the same spirit advances. ¿Y qué dice Pablo? Luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación. And what does Paul say? He says, fighting together through the faith that comes from the message of salvation. Por eso, la iglesia entendida en los tiempos tiene que levantarse. This is why a church that is understanding in the times has to rise in this. Luchar en unidad por la fe del Evangelio no es agarrarnos a trompadas con la gente. Fighting together because of the faith in the gospel doesn't mean to punch everybody we see. Es afirmar la convicción de fe que tenemos en Jesucristo. It means to affirm the conviction of faith we have in Jesus Christ. Y es avanzar juntos hacia la misma meta. And it's to advance together towards the same goal. Por eso Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. This is why Christ says, be one so that the world may believe. Nuestras armas son espirituales. Our weapons are spiritual. Por eso la unidad de propósito es muy importante. This is why the unity of purpose is very important. No es la unidad del abrazo y del beso. It's not just a hug and a kiss. Estamos en lo mismo. It means we are on the same thing. Lo que hay en mi corazón está en el tuyo. What is in my heart is in yours as Y well. cuando hablamos el mismo lenguaje. And when we speak the same language. Y todo lo que Dios nos pide hacer no será extraño para mí. And everything that God asks us to do will not be strange for me Y tampoco para ti. or for you. Por eso luchamos por esta fe. This is why we O en fight esta for fe. this faith, within this faith. Esto no es una carga para la iglesia. This is not a burden for the church. Es un privilegio. It's a privilege. Cuando leemos los tiempos, es un privilegio. When we read the times, it's a privilege. Porque el mundo no tiene este mensaje. Because the world doesn't have this message, Pero nosotros sí lo tenemos. but we do. Por eso tenemos que luchar en un mismo espíritu y propósito con esta fe para que el mundo sepa quién es Jesucristo. This is why we need to fight in the same spirit and purpose so that people can know that Jesus Christ exists. Acá no hay ningún temor de nada porque la iglesia no está en derrota. There's no fear of anything here because the church is not defeated. Jesús en Mateo 16 dijo que la iglesia es invencible. Jesus said in Matthew 16 that the church is invincible. Nada ni nadie podrá contra la iglesia. Nothing or anything will be able to go against the church.
Ese es el seguro operativo que nosotros tenemos. That is the operating insurance that we have. Y entonces cuando el lunes en la mañana nos dispersamos por diferentes lugares de la ciudad, nuestros trabajos, ahí estamos luchando por la fe del Evangelio. So when Monday morning we are all scattered to our jobs, we are fighting for the gospel. Cuando estamos manifestando a Jesucristo. When we are manifesting Jesus Christ. Y esto empieza por algún lado. And this begins somewhere. ¿Y qué se empieza hoy por aquí? And what starts here today? Nadie dice amén. Nobody says amen. Es un privilegio. This No is es a una- privilege. no es una carga. It is not a burden. Luchar por la fe de Jesucristo. Fighting for the faith of Jesus Christ. Cuando comenzamos la reunión se habló del gozo. When we started the meeting, we spoke of joy. Cuando soy perseguido por Jesucristo, es un gozo. When I'm persecuted because of Jesus Christ, I am joyful. Aparte de todos los otros gozos que tenemos en Cristo. Aside from all the other joys we have in Christ. Por eso esta mañana quisiera que hagamos una oración al Señor, This is why this morning I'd like to make together all a prayer to the Lord. afirmando que vamos a leer nuestros tiempos según su guía y dirección. Affirming that we will read the times according to what He brings. Esto implica conocerle y comunión. This means to know Him, and it means communion. Esto implica revisar las prioridades This means to revise our priorities y la administración de todo lo que tenemos en nuestra mano, and the administration of everything we have in our hands, pero la administración de nuestro interior, but the administration from within. nuestros sentimientos, pensamientos, racionamientos y objetivo de vida. Our inner being, our thoughts, our reasonings, and our purpose of life. Porque puedo querer muchas cosas para afuera, Because I can want many things for outside, pero si no comienzo por revisarme, but if I don't start by revising myself, leyendo mis propios tiempos, reading my own times, siendo sincero, y si no lo hago, me vuelvo hipócrita. being sincere, and if I'm not, I become a hypocrite. Leer los tiempos siempre produce cambios, Reading the times always produces change, pero estos cambios son buenos. but these are good changes. Estos son los cambios que el Señor está esperando. These are the changes the Lord is expecting. Y cuando la iglesia se levanta, And when the church rises up, se confirma que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. the fact that the world is expecting the manifestation of the sons of God is manifested. No es en el futuro, es ahora. It's not in the future, it's now. ¿Queremos orar así? Do we want to pray this way? Pongámonos de pie, por favor. Very well, let's stand up. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, esta mañana queremos darte gracias, this morning we want to thank you. porque cuando leemos los tiempos, Because when we read the times, nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. we realize what is happening outside. Violencia, destrucción y muerte. Violence, destruction, and death. Pérdida de principios y valores. Loss of principles and values. Falta de guía y dirección para las naciones de acuerdo a tu voluntad. Lack of guidance and direction for the nations according to your will. Pero hoy como iglesia nos levantamos. But today as a church we rise up. Queremos afirmar en nuestro interior We want to affirm within us que queremos leer los tiempos como tú los lees. that we want to read the times as you do. Que la sabiduría que es Cristo se manifiesta en nosotros That the wisdom that is Christ is manifested in us. para leer los tiempos y tomar decisiones que producen los buenos To resultados. read the times and make decisions that bring the right results. Señor, queremos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Lord, we want to make every minute count because the days are wicked. No nos vamos a conformar a que los días son malos. We won't conform to the fact that days are wicked. Aprovecharemos el tiempo haciendo lo que tenemos que hacer. We will make every minute count doing what we have to do. Porque tú de antemano preparaste buenas obras para que la iglesia anduviese en ellas. Because you prepared good works from the beginning so that the church could walk in them. Por eso en este día alabamos tu nombre This is why today we worship your name. y nos levantamos como iglesia de Jesucristo. And we stand up as a church of Jesus Christ. Y nos levantamos en el gozo de pertenecerte. And we stand up in the joy of belonging to you. Y nos levantamos sabiendo que somos una iglesia invencible. And we stand up knowing that we are an invincible church. Porque esa iglesia no hay nada que la corrompa. Because there's nothing that can corrupt that church. Porque fue pagada con sangre su redención. Because it was paid for with blood in its redemption. Y esa es la iglesia donde nosotros estamos. And that is the church we belong to.
Con gozo oramos With joy we pray por la expectativa que hay por delante. because of the expectation we have for the future. ¿Cuánto camino hay por recorrer? There's a lot of path to walk on. Gracias, Señor, porque esto no es condenación. Thank you, Lord, because this is not a condemnation. Sabemos que podemos padecer persecución, We know that we can suffer persecution, pero no es una honra si nos persiguen por causa de tu nombre. but it is an honor if we're persecuted in your name. ¿Qué honra sería si por mentirosos y malhechores nos persiguen? What dishonor would it be if we are persecuted because we're liars and stealers? Pero ser perseguidos por tu causa es una honra y un privilegio. But being persecuted for your cause is an honor. Por eso abrimos los aires espirituales, Lord, we open the spiritual airs para que en cada nación de la tierra so that in every nation on earth, la iglesia de Jesucristo sepa leer sus the tiempos. Church of Jesus Christ knows how to read the times. En el nombre de Jesús, iglesia de Jesucristo en el mundo, lee tus tiempos. In the name of Jesus Christ, church all over the world, read the times. Estás llamada a afirmar la verdad del Evangelio. You have been called to speak the truth of the gospel. Estás llamada a combatir, a luchar por la fe. You have been called to fight for faith, Estás llamada a vivir piadosamente. to live piously, Y estás llamada a que seas un testimonio de la luz. and live to be witness of the light. Padre, queremos darte gracias, Lord, we want to thank you porque nosotros no tenemos a quién recurrir. because we have no one else to go to Tú eres lo único de valor except you. You are the only thing of value en este mundo, fuera de este mundo y en la eternidad. in this world, out of this world, and in eternity. ¿Qué cosa superior a ti habría? What superior thing other than you is there? Nuestra vida está entregada a ti. Our life is given to you. Por eso, Señor, no queremos pisotear la sangre. This is why, Lord, we don't want to stomp on the blood. Queremos mantenernos en esa santidad a la que nos has llamado, We want to keep ourselves in that sanctity you have called us upon, avanzando en lo que tú nos vayas mostrando cada día. walking towards what you are showing us every day. Y según leemos los tiempos, And while we read the times, queremos cada día we want every day seguir siendo aquellos a quienes tú has llamado con propósito. to continue to be those you have called with a purpose. Te alabamos y te bendecimos. We bless you and we praise you. No importan nuestros ministerios, Our ministries don't matter. no importan dones, talentos o cualquier otra cosa, Gifts, talents, any other things don't matter. aun si nos cortaran la cabeza. Even if we were beheaded, Tú sigues siendo quien eres you continue being who you are, y te honramos a ti. and we honor you. Tú nos compraste y somos tuyos. You have bought us. We are yours. Por eso dispón de la vida esta como tú quieras. So do as you please with this life, Honrarte en espíritu y en verdad. honoring you in spirit and truth, Y con acciones que testifiquen lo que tú eres en nosotros. and with actions that bear witness of what you are in us. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Amén.